Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un lunes de conferencias con el doctor Manuel Barbo González. En esta ocasión nos estará hablando el doctor Manuel Barbo González, quien es médico de medicina biológica alternativa, miembro de ACESPAS, miembro de AME Colombia, vicepresidente de AME Colombia, ACESPAS, Asociación Espírita Senderos de Paz, invitado en este día de Fusenda. Gracias, doctor Manuel, por aceptar esta invitación, como siempre. Un tema importantísimo de actualidad, que es la transición planetaria que estamos viviendo en este momento. Entonces, gracias a todos por estar aquí, pendientes. Como toda tarea espírita, iniciaremos con una oración por la que le pedimos que se unan conmigo de pensamiento y de sentimiento en este momento para pedir al plano espiritual superior que tengamos toda la protección, toda la inspiración, especialmente el conferencista, para que este tema que es de tanta importancia pueda ser explicado bien por él, pueda ser entendido bien por todos nosotros, que salgamos de esta reunión fortalecidos todos con estas enseñanzas que nos trae el doctor Manuel Barbo y que, bueno, salgamos también dispuestos a divulgar estas enseñanzas para tranquilizar a este planeta que está muy intranquilo, particularmente nuestra tierra, Colombia, y que seguramente Manuel nos va a dar estas explicaciones, las razones del por qué todas estas situaciones que estamos viviendo en el presente. Gracias a todos y permanezcan con nosotros aquellos guías para que esta reunión tenga el mejor resultado. Que así sea. Gracias, Manuel, otra vez por aceptar esta invitación. Y bueno, la palabra es tuya. Bueno, tienes 18 personas esperándote. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes a todos aquellos que en esta tarde se han conectado acá a la charla de transición planetaria. Elevamos nuestra plegaria a Dios por medio de Jesús, camino, verdad y vida, para que nos acompañe en esta tarde, para que podamos dar esta conferencia basada en el Evangelio del Maestro Jesús, donde Él nos habló de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Bendícenos, Señor Jesús, apiádate de nosotros, danos el entendimiento, la sabiduría, el amor, para poder llegar a todos, tocarlo en su corazón, en su entendimiento. Permite, Señor Jesús, que tu luz y tu paz, a través de toda tu fuerza, poder y amor, y de la presencia de María, del apóstol Juan, hoy sabemos que Francisco de Asís, podamos tener con nuestros guías la paz y la serenidad para la charla de esta tarde. Bueno, esta conferencia se llama Transición Planetaria hacia el mundo de regeneración. En el transcurso de la charla vamos a ver qué quiere decir eso. Les comento a todos los que están allí anotados que esta charla, ¿verdad? Esta charla fue dada en un seminario el año pasado
Ahí lo ven, con Barranquilla Country. Esa conferencia la dimos el 16 de febrero, aquí lo ven la fecha, del 2020, con Barranquilla Country. Ese seminario duró 4 horas con 30 minutos de descanso y hoy la vamos a dar de nuevo un poco más reducida. Ya no serán 3 horas, pienso yo que 1 hora y media. Porque si decimos el tiempo más o menos para que cada uno se adapte al tiempo en cual vamos a estar aquí en pantalla. En ese entonces, esa conferencia tenía esa entrada que estoy poniendo ahí. Ya. Tiene 4 partes la charla. Vamos por la primera parte. Aquí vemos a la doctora Marlene, ¿verdad? La doctora Marlene, Chico Javier, Divaldo y Manuel Filomeno y Miranda, que hacen los libros de transición planetaria. Aquí ven a Divaldo, Alan Kardec, Chico Javier con Geraldino Lemos Neto. Aquí son los libros básicos en la cual se basa la conferencia: Transición Planetaria, Amanecer de una Nueva Era y Perturbaciones Espirituales. Hay un libro de esta saga, por decirlo así, o serie, que es el 4.º libro, Hacia el Mundo de Regeneración, que ya llegó, ya está en portugués y español, libro que ya leí, pero no he puesto nada en esta conferencia. Quizás más adelante haremos una. Aquí ven ustedes algunos de los libros que vamos a... Aquí ven este, que es un libro que está en portugués, de Chico Javier, sobre la transición planetaria, en la cual varias profecías de Chico que se han cumplido, él las dijo y están aquí anotadas en este libro. Aquí tenemos Cuando regrese la primavera, el Evangelio según el Espiritismo, el Génesis. Escuchen esto. Irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Immanuel Kant, o notável pensador, escreveu com muita propriedade que havia 2 questões que o deslumbravam. A primeira delas era a grandiosidade do universo, lá fora. E a segunda era a lei moral cá dentro de nós. Este pensamento do extraordinário filósofo ainda nos deve constituir motivo de reflexão, especialmente em um momento de natureza histórica, quando mais uma vez a sociedade terrestre é sacudida por informações falsas de caráter catastrófico, assinalando que estamos próximos do fim do mundo. Eu tenho 85 anos de idade e neste período eu já vi o mundo acabar-se 13 vezes, o que equivale a dizer que todas as informações eram falseadas. Mírense ustedes, aquí Divaldo Pereira Franco, una conferencia que dio en Australia en el 2012 sobre la transición planetaria. Mírense cómo él dice, citando a ese filósofo Immanuel Kant, alemán, que Immanuel Kant le sorprendía, le producían asombro considerar el universo como esa grandeza hacia afuera, hacia lo exterior, pero para adentro la moral del hombre. ¿Y qué es la moral del hombre? Conocer entre el bien y el mal. Eso. Y verdad que tiene una profundidad esta frase de Immanuel Kant, y que hoy Divaldo la recuerda. Esa sabiduría de Immanuel, la sabiduría de
de Divaldo, estudioso, cómo nos trae eso que hoy es de actualidad. El hombre diferenciar entre el bien y el mal. ¿Cuál elige? Entonces, mírese lo que nos dice, que hay cantidad de profecías sobre el fin del mundo y todas se han equivocado. Entonces, en el libro Transición Planetaria de Divaldo y Manuel Filomeno de Miranda, nos dice en su prólogo que se vive en la Tierra ese momento de gran transición, de un mundo de pruebas y de expiaciones hacia un mundo de regeneración. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta conferencia. Pero mírense lo que nos dice Manuel Filomeno de Miranda, que las alteraciones que se ven o se van a ver o se están viendo son de naturaleza moral. Ya. Y que no es el fin del mundo como destrucción de la tierra, es la tierra hacia un mundo de paz, como Jesús lo prometió. Y que tenemos que alterar nuestros hábitos para que se instalen en la tierra los paradigmas que Jesús trajo de justicia, del deber, del orden, del amor. Entonces, Jesús vino hace 2000 años después de ser anunciado por los profetas del Antiguo Testamento que están allí en la Biblia, como Isaías, Ezequiel, etcétera. Se cumplieron las profecías, como vamos a ver algunas más adelante. Y él nos dejó la profecía que está en Marcos 13. Las profecías que seguían después que él se marchara, porque él, cuando él trajo, vino ya a mostrarnos los últimos años de ese mundo de regeneración para instalarse ese reino de los cielos en el corazón de todos nosotros. Esa transformación, ustedes están allí leyendo el sermón profético, conocido así, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13. Todo ese capítulo es de lo que anuncia Jesús de estos futuros tiempos y que muchas veces serían dolorosos. Entonces, uno de los libros de esta saga de Manuel Filomeno con Divaldo, Transición Planetaria, nos dice eso. Ya estamos en la Tierra. Ya estamos en la Tierra en esa fase de transición. Y que están llegando cantidad de espíritus nobles desde otras dimensiones, de otros planetas, de moradas espirituales para atender la llamada de Jesús. ¿Ya? Entonces, la victoria del bien y del amor es indiscutible. Ya se instala triunfalmente el bien y el amor. Es el amanecer de la nueva era que Jesús anunció. Hay muchos escépticos que no atienden esto. No paran atención al llamado a los tiempos que Jesús pronosticó y creen que Jesús no existe, que Jesús no dirige este barco. No paran atención o no, a veces no paramos atención para cambiar, transformarnos. ¿Verdad? Entonces, en este libro también de esta saga Perturbaciones Espirituales, acá en este libro nos muestra ese intercambio entre las dos esferas de la vida, la física y la espiritual. Las obsesiones, los espíritus obsesores que están entrando a las mentes desaliñadas o que no se cuidan en la oración o en los cambios. Y hay esta cantidades de hordas espirituales, como lo dice Pablo en Efesios, que la lucha contra principados y potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, se lee en Efesios 6. Entonces, hay una cantidad de pandillas, de huestes espirituales en esa lucha contra el Maestro Jesús y su doctrina. Entonces, se están presentando hoy muchas obsesiones colectivas, individuales, y en todos los centros espíritas y en todos los estamentos religiosos que siguen al Maestro Jesús. Y lo vemos en estas enfermedades como hoy el COVID, donde la mayoría
están obsesados por entidades que no dejan la curación fácil. ¿Ya? Y que muchas veces el paciente es conducido a tratamientos equivocados o a puertas equivocadas porque no desean la salud esos manipuladores desde el mundo espiritual. Entonces, en el libro de Mensajeros Espirituales de Chico Javier, que lo vemos allí, y de André Luis, en el capítulo 5, que él ya nos revelaba, André Luis, esa aproximación psíquica de millones de desencarnados agarrados al planeta, ya, queriendo una oportunidad de un cuerpo. Pero en ese momento han menospreciado un cuerpo en otras encarnaciones y lo utilizaron para el mal y hoy lo suplican. Ya, acá nos lo dice también el Anuario Espírita, ya venían los avisos de ese mundo espiritual, muchas veces inferior, se aproximándose. Ya, y que muchas enfermedades hoy día son mentales, espirituales, o sea, por espíritus obsesores. Porque una obsesión empieza con una idea fija, repetitiva, que la persona no se da cuenta y se le comienza a instalar. Y si la coge, si no la revisa, si no la retira y le da cabida a esa idea enfermiza, viene el proceso depresivo, viene la timidez, viene la tristeza, ya, y es una obsesión. Entonces, es el momento hoy de transición en que más se está presentando esto, en que más tenemos que pensar en una transformación. Saber que existe un maestro que creó la tierra y como decía, como está en la primera diapositiva que dice Juan primero, el versículo 10, que Jesús creó el mundo. Y aquí lo dice en Juan 17, aquella gloria que tuve contigo. Entonces, Jesús está vigilando esta barca terrestre, la conduce con seguridad al puerto. Entonces, por mucho que las tinieblas quieran frenar su tarea de amor y misericordia, los frutos no los van a obtener. Porque es la orden de Dios, nuestro Padre, y en el cual el ministro de Dios en la tierra es Jesús. Y él vino personalmente a la tierra cuando pasó por la Judea a hacer ese sacrificio por todos nosotros. Aquí lo tenemos en este capítulo de la viña, donde él dice acá, venid vosotros a mi viña y daré todo lo que sea justo. Eso está en Mateo 20, versículo 4, el capítulo 29 de Viña de Luz. Entonces, mira lo que nos explica Emmanuel. No podemos pensar que una tierra, un planeta lleno de tantos recursos esté a la deriva. La tierra es un barco con timón. ¿Quién es el que maneja el timón? Jesús de Nazaret. Ya, es nuestro capitán. La tierra es la viña del maestro. Nosotros somos sus trabajadores. ¿Ya? Entonces, esta es la parábola de los obreros. El maestro nos está esperando para trabajar en su viña. Mírense ustedes esta frase del maestro que dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla. Este hombre comenzó a construir y no lo acabó. ¿Ustedes creen que Jesús de Nazaret, que creó la tierra,
que vino personalmente va a dejar su obra inconclusa. No. Fíjense que el maestro en su sabiduría sabía que su trabajo iba a ser olvidado, menospreciado, sus consejos, que más adelante en este momento de transición en que estamos, que parece que el mal dominara, la gente pensara de que el Maestro Jesús no está allí presente para terminar esa obra que él construyó. Imposible, imposible. Entonces, digo eu, para o grande momento que todos estamos vivendo. A naturalidade de estender as mãos, de acabarmos as nossas guerras, porque esse monstro cego, surdo, insensível, deu lugar a outro muito pior, que do desespero que se pode instalar nas pessoas desprevenidas, pode levar a guerras, a tumultos, a mortes. Então, com serenidade, com toda a serenidade, porque a barca terrestre não está só sobrando, porque o nauta divino conduz-la com segurança na direção do porto da felicidade. Mírense esta conferencia que dio Divaldo en Brasil el año pasado. Un nauta divino, Jesús de Nazaret, dirige esta barca terrestre, dirigiéndola a un puerto de seguridad, ¿verdad? Mírense aquí esta diapositiva del libro Instrucciones Psicofónicas, al capítulo 64. El espíritu Betancur Sampaio nos dice, nos habla, espíritas, ¿verdad? Comprender nuestra misión, cooperar con Jesús. La civilización de hoy, como dice, es un barco bajo la tempestad. Se caen los mastiles, las vigas maestras crujen, la tripulación grita, ¿ya? Y se incendia la noche moral del mundo, pero Cristo está al timón. Sí, hay que servirlo, hay que colaborar, cada uno en su puesto, como granito de arena, pero importante para levantar la montaña, sin cansarnos, felices diciendo, Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo mañana. Alabado sea el Cristo de Dios. Ese mensaje se recibió el 2 de junio de 1955 y está en este libro Instrucciones Psicofónicas. Y mírense ustedes en el capítulo 62 de Pan Nuestro, el capítulo que dice Jesús para el hombre. El apóstol Pablo de Filipenses 2, versículo 8, dice esta frase, y en condición de hombre se humilló, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Qué nos explica Emmanuel? Para servir, el maestro descendió del esplendor a la oscuridad, de la alborada eterna a la noche absoluta, de las estrellas al pesebre, de gobernador del mundo a siervo de todos, de redentor de los siglos a prisionero de las sombras, del poderoso trono a la cruz del martirio. Se humilló y se opacó para que el hombre se eleve para siempre. Señor, ¿qué no hiciste por nosotros para encontrar la resurrección en tu reino? Entonces, mírense ustedes que aquí nos da esas grandes comparaciones que el maestro dejó su trono de luz, su reinado en el mundo espiritual, para llegar a la tierra como oveja oprimida, como reo sin defensa. ¿Ya? Pero él sabía lo que hacía. Él sabía lo que hacía. ¿Ya? Entonces, aquí nos habla también en el libro Espíritu de la Verdad de Chico, que qué ovejas somos. El maestro conoce sus ovejas, está en Juan 10. Él está pendiente de las indiferentes, de las impetuosas, de las débiles, apoyando a las más responsables. Nos mira la tendencia de cada uno. Las ovejas que confían en él están pendientes y lo reconocen porque sienten en su corazón. Ya. Entonces, hay que preguntarnos en qué ovejas somos.
¿verdad? ¿Qué ovejas somos? Entonces, eso cada quien es respondiendo cada quien. Pero tenemos hoy todavía la presencia de Jesús. Algunos dudan de él, creen que fue algo como una historia que ya pasó, algo que no fue importante en la historia del hombre en la tierra, pero no es así. Él incluso nos advirtió que vendrán muchos profetas en su nombre, engañar a las personas. Pero él que nos dice, el que persevere hasta el final se salvará. Perseverar hasta el final. Eso está en Marcos capítulo 13, versículos 5 y 6. Ese es el capítulo que estamos hablando del sermón profético. Entonces, mírense ustedes que en la segunda epístola de Pedro nos dice él que tenemos que estar pendientes para no dejarnos mover de nuestro modo de pensar, porque vendrán cantidad de falsos profetas con poderes, señales y prodigios. Y mírense lo que dice Pedro, que Dios les da un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, en este momento hay personas, voy a dar un ejemplo, que tienen algo que conseguir y no lo pueden conseguir por una forma y acuden a la brujería. Y creen que este poder engañoso les va a solucionar y a dar lo que ellos quieren. Quizás pueden obtener, pero ¿con qué? Con creces van a obtener frutos de dolores, de enfermedades, ¿ya? Y más adelante los espera el momento de la verdad, que es pasar al mundo espiritual. Todos esos espíritus que han pagado para que conseguir lo que quieren, llegan y le cobran lo que ellos ordenaron. Entonces, estamos viviendo momentos muy difíciles. Muchas personas, por la codicia, la ambición, quieren buscar y encontrar y obtener todo lo que quieran a través de un poder engañoso. Entonces, esto nos lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, este maestro que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, el mismo Moisés lo escribió en el Deuteronomio, como ustedes lo leen allí. Ya, profeta levantaré en medio de sus hermanos, o sea, en medio de los judíos. Ya, y el Maestro Jesús lo dijo y lo anotó Juan en el capítulo 5, versículo 45. Recordamos allí en Hechos 3:22 la frase que Moisés dijo en ese entonces, cuando estuvo en la tierra. Entonces, allí el apóstol Pedro, en el pórtico de Salomón, allí en Jerusalén, lo volvió a recordar. Le recordó a los judíos que se acordaran que Moisés también profetizó al Maestro Jesús. Está sobre mí para anunciar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, restaurar la vista a los ciegos, anunciar el año de gracia del Señor. Entonces, mírense, allí Jesús de Nazaret, allí con el papiro en manos, y está escrito en Lucas 4, versículo 16, y él dice, hoy se cumplió esta escritura en vuestros oídos. O sea, el mismo maestro dice, yo soy el anunciado. Pero ellos, como está anotado en capítulo 4 de Lucas, todos sus coterráneos se enojan y lo llevan, como ustedes ven en la diapositiva, al monte de la precipitación, que ven allí, porque Nazaret está a los 500 metros de altura en un monte escarpado de caliza. Nazaret quiere decir en judío o en hebreo lugar de centinela. Allí lo llevaron sus mismos compatriotas, por decirlo así, y lo llevan para tirarlo ahí en ese monte. Pero él dice, no ha llegado mi hora. Los deja a todos petrificados, estatuas, y se va. Se arregla sus ropas y se va. Entonces, el Maestro Jesús tiene todo coordinado. Todo mandó los profetas para lo que enviaron. Y el último profeta que envió, y ahí no ha enviado más en la tierra de la Judea,
fue a Juan Bautista. Y por eso ustedes leen en capítulo 16 de Lucas, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, hasta Juan Bautista Jesús mandó a sus profetas que anunciaran su llegada. Y la más importante era la profecía de Juan Bautista, para que ellos reconocieran que Jesús era el anunciado. Y aquí lo vemos, ustedes lo ven en Malaquías 3, 4, Isaías 40, que el profeta Malaquías da la profecía de aquel profeta que iba a anunciar la llegada de Jesús, porque él iba a ir adelante. Ya. Entonces, ¿quién era el profeta que venía a anunciar la llegada del Mesías? Elías. Y mírase que Isaías también lo profetiza. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Ya? Entonces, aquí ven a Elías. ¿Ya? En el carro de fuego que se elevó. Acuérdense que a él no lo vieron morir, sino que se fue en un carro de fuego. Y Mateo 3 habla de Bautista, de Juan Bautista, diciendo que teníamos que arrepentirnos. Y el mismo Juan Bautista, él se hace conocer cuando él dice, arrepentíos, pues o sea, yo, Juan Bautista, es aquel que dijo Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Y tanto Juan Bautista Tiene el micrófono cerrado, no escuchamos. ya. Entonces, miren, eso es lo importante en que estamos tratando de saber que el Maestro Jesús todo lo preparó como estábamos en la diapositiva. El arquitecto que prepara una obra hace los planos y lo va levantando. El constructor del reino de Dios en la tierra, que es Jesús, que creó la tierra, que vino personalmente y hoy está al frente de este barco. Y uno de sus grandes profetas fue Juan Bautista, que se cumplió la escritura, la profecía cuando Isaías lo anunció. Y tanto Elías en la época esa que él estuvo en la tierra, se vistió de pelo de camello y comía langostas y miel, y así para que fuera reconocido, él vivió en el momento de Jesús, vivió en la misma manera que lo hizo cuando era el profeta Elías. Entonces, mírense ustedes, este precursor, Juan Bautista, ¿verdad? Cuando en Lucas capítulo 7, Jesús dice, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Y Jesús dice, es más que un profeta. Y el mismo Jesús corrobora la profecía de Malaquías y de Isaías. Y dice, este es del cual está escrito. He aquí que envío mi mensajero delante de tu cara para preparar el camino. De los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan Bautista. Entonces, el maestro también lo corroboró después de 400 años de silencio, de profetismo, 400 años que el maestro, porque el maestro es el director de la tierra, el creador de la tierra, y él ha mandado todos los profetas, y 400 años silenció el profetismo para que cuando llegara el gran profeta Juan Bautista que lo iba a anunciar, se dieran cuenta. Pero aún así, como escribió Juan, y la luz vino al mundo y no la recibieron. Entonces, hoy estamos en el cumplimiento de sus profecías y todavía no los vemos, no reconocemos los tiempos. Estamos sordos, ciegos y mudos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos nosotros volviendo a poner ya
la siguiente frase del anunciador, que fue Juan Bautista, que Jesús era primero que él, porque de su plenitud todos tomamos. La ley de Moisés llegó, pero la gracia, ¿qué es la gracia? La misericordia de Dios descendiendo sobre nosotros, su perdón, la verdad, las trajo Jesús de Nazaret. Es un nuevo pacto que hizo Dios con Moisés, pero el pacto mayor lo hizo con Jesús. Entonces, mírense ustedes acá en el Anuario Espírita 2013, tenemos esto que nos dice que era importante que el pueblo entendiera y que supiera que Juan Bautista era Elías. Porque si no aceptaban a Juan como la reencarnación de Elías, tampoco lo aceptarían a él como el Mesías. Entonces Jesús hizo énfasis en que ellos comprendieran esta gran verdad, que no se prestara confusión, ¿ya? Y que se dieran cuenta que ese anunciador del Mesías, Juan, fue Elías. Y ellos tenían en sus libros proféticos, a esos grandes profetas, Malaquías, Isaías, tenían la advertencia que Juan Bautista era Elías, que Elías venía a regresar y que iba a anunciar a Jesús y se iba a vestir de piel de camello, e iba a vivir en el desierto. Todo eso se cumplió, ¿ya? Entonces, fíjense que el maestro lo dijo, para que seáis salvos. Entonces, esa gran profecía se cumplió, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros que aquí también se ha cumplido la reencarnación, porque Elías reencarnó como Juan Bautista. Entonces, y para que el pueblo judío tuviese la certeza de que Juan Bautista fue Elías y que era esperado por el pueblo de Israel, como anunció Isaías y Malaquías, ahí nos está mostrando que el requisito forzoso de la llegada de Jesús era el regreso del profeta Elías. Y el profeta vino. Ya, ese profeta que vivió 800 años antes vino. Por eso ustedes encuentran también en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice, Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Y está escrito allí, y los apóstoles entendieron que les habló de Juan Bautista. Entonces, Juan Bautista fue muerto, decapitado por Herodes. Por eso Jesús dijo, e hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces, más que suficiente es la llegada de Jesús anunciado Ley del Señor por habla Juan. claramente. En esta película Se de puede Franco casar con la Zeffirelli mujer del vamos a escuchar un hermano rato. cuando el hermano está muerto, pero no cuando aún vive. Esa mujer, Herodías, es la esposa de tu hermano Filipo, tetrarca de Iturea. Y Filipo está vivo. Escrito está, he sido testigo de vuestro adulterio y de vuestra abominación. La maldición caiga sobre vosotros. ¿No queréis limpiaros de pecado? Devuelve esa mujer a tu hermano. ¡Arrepentíos! ¿Cómo puedes permitir que grite esas injurias? No. Debemos ser clementes el día de nuestra boda. No le tengo miedo a tu poder en la tierra, Herodes Antipas. Si no te previniera, podrías morir estando en pecado y entonces el Señor me pediría cuentas por no haberte salvado. ¡Al palacio, deprisa! ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! No quiero morir. Haced penitencia porque el reino de los cielos está al llegar. El tiempo ha llegado. El gran día terrible del Señor está cerca. Arrepentíos y cambiad vuestras vidas. Entonces, aquí el precursor lo vemos también en el libro Pan Nuestro, donde Lucas anota palabras de Juan cuando dice Juan Bautista, en su mano tiene el bieldo.
limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y la paja la quemará. Entonces, nuestro Maestro Jesús ha recibido diferentes nombres: Maestro, Pastor, Mesías, Salvador, Príncipe de la Paz. Juan Bautista lo llama como el trabajador atento que tiene el bieldo. El bieldo es una herramienta para cosechar el trigo, que va a recoger el trigo en el momento adecuado, pero en su espíritu reina la esperanza. ¿Ya? Entonces hay que mantener esa fe del evangelio, sus promesas, porque es el trabajador divino que limpiará la era del mundo. Vamos para la segunda parte de la charla. Aquí ven ustedes el mar de Galilea. Entonces, del libro Trigo de Dios de Divaldo y Amelia Rodríguez, sacamos esta frase: el trigal se agita en la gleba terrestre, pero poco se hace el trigo de Dios. Los reinos terrestres, los reinos de los cielos. Hay un capítulo de este libro que se llama En aquel tiempo, muy hermoso, que nos vamos a empezar a explicar ese capítulo, pero colocando primero de este libro el capítulo primero, donde Jesús de Nazaret llamó a Pedro por primera vez a trabajar. Y ese capítulo se llama Pescadores de Alma. Jesús de Nazaret, en una mañana temprano, se va hacia una montaña y allí da un pequeño discurso diciendo que mientras estamos en el mundo tenemos aflicciones, porque nos amarramos a cosas pasajeras como el poder, los placeres, la fortuna, la salud. Esa ilusión de gozo nos va a generar sufrimiento porque son pasajeros. Son pasajeros, llegan, se disfrutan, se consumen, desaparecen. Y nos dejan recuerdos, frustraciones, ansiedades y amarguras. Entonces, Él nos ha invitado desde entonces, en esa piedra de la Galilea, a ir con Él a fundar la nueva era, la era del amor, que va a modificar las estructuras de la tierra, las estructuras del odio, de la venganza, de la guerra, para instalar el amor. Entonces, estamos allí abriéndonos paso a paso hacia la luz que dominará el planeta. Entonces, en ese entonces, este constructor del reino de Dios comenzaba su lucha colocando las piedras. Ya se entregaban en aquella época a construir las piedras basales de ese edificio, pues su llegada fue el momento más elocuente de la vida humana. Sencillo y sin adornos era Jesús, y es Jesús como la luz, sencillo y sin adorno, cambiando el comportamiento de todos aquellos que lo conocían, noble y bueno como la verdad, puro como el fuego, sustentando el ideal, perseverante como la vida y amante como la naturaleza. El constructor del reino era Jesús. Por eso, hoy vivimos la hora de la gran transición. Estamos ya en ella. Estamos en ese momento de crisis, pero crisis hacia la regeneración del mundo, una transformación moral. Entonces, ese es el cambio que el Señor Maestro Jesús desea de nosotros. Él abrió sus vasos dejándonos el sermón de las bienaventuranzas, mostrando las virtudes de la humildad, de la mansedumbre, de la misericordia. Ya, y Él llegó en ese entonces mostrándonos todo su mensaje de amor como una cascada de luz y alegría. Por eso, en ese entonces, en el capítulo 7 del libro Trigo de Dios, en ese capítulo que ya dije que el nombre es En aquel tiempo, nos muestra de las diferentes vicisitudes que viven los reinos terrestres para instalarse. ¿Ya? Sacudido por guerra, las plantas son estremecidas por huracanes, la tierra le llegan terremotos. Es decir, para afianzar todo reino terrestre hay luchas, ¿verdad? Lo mismo es el reino de Dios, el reino de los cielos en el corazón de todos nosotros. Hay muchos combates, como decía Pablo, ese combate interior contra nosotros mismos. ¿Ya?
Entonces, en aquel tiempo, el Maestro Jesús sabía que todo era una lucha, pero él vino a enfrentarlas, convocando a hombres frágiles, a sus apóstoles, y los llevó a esa gran realización. Él nunca tuvo miedo. Ya, ni tiene miedo ahora, porque él, esto que está pasando hoy, él lo vaticinó. Porque en aquel entonces de su llegada, con ese sacrificio, con esa muerte ignominiosa que hizo el pueblo hacia él, a no reconocerlo como el Salvador, porque él mandó en los mensajes claritos con los profetas y después con Juan Bautista, pero no quisieron. ¿Cuántos años han pasado y siglos para nosotros aceptarlo a él, aceptar su palabra de amor, de tolerancia, de perdón, de misericordia? Ya, entonces el Maestro Jesús mandó diferentes mensajes por todos lados y por eso este gran cuadro que está en París, el Museo del Louvre, que se llama Jesús entre los doctores, ustedes ven allí esta gran obra del Jean-Baptiste Ingrés. Aquí está el Maestro Jesús hablándole a los apóstoles, a todos los fariseos. Ustedes ven allí los papiros en el piso, los libros de la Torá, el Talmud, y acá están los sacerdotes, y ustedes ven aquí a María al Padre de Jesús, José. Entonces, en ese momento, esta gran obra que quedó consignada, este gran trabajo al óleo, muy majestuoso, porque si ustedes ven, parece una foto. Fíjense ustedes, ya, el sentimiento que domina, la expresión, ya, que la gente, están todos, ustedes miren, todas las personas sentadas, asombrados por la elocuencia de este niño, hablándole con un gran conocimiento. Por eso los papiros y todos esos libros se caen en el piso. ¿Qué quiere el Maestro Jesús, el Espíritu de verdad, anunciar con esta gran obra? Anunciar la caída de la ley del talión para que quede la ley del amor. O sea, el hombre en la tierra ha tenido muchos mensajes y tenemos aquí uno artístico, uno en la pintura, que es mostrándonos el Maestro Jesús, que vino a traer la ley del amor. Entonces, por eso él decía en el libro de Evangelios, en el Espiritismo, aquí lo ven, en el capítulo 23, capítulo que se llama Moral Extraña, no he venido a traer la paz, sino la división. ¿Ya? Entonces, esta frase de él no la entendieron. No he venido a traer la paz a la tierra, sino la espada. Entonces, eso fue cogido como campo de batalla. Entonces, por eso él también, he venido a arrojar fuego sobre la tierra y deseo que arda. Porque en un hogar habrán 5 personas y estarán divididas unas contra otras. Entonces, ¿qué nos explica el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 23? Que la gente toma esto y fue tomada como un sentido equivocado y formaron las guerras de la Inquisición, las guerras de las cruzadas. Su misión pacífica la convirtieron en peleas. Ya, Jesús no se puede contradecir cuando él decía amar al enemigo, perdonar al enemigo, poner tu cara, tu mejilla, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos explica el Evangelio sobre el Espiritismo, ya, que las palabras del maestro, que muchas veces las hizo con alegorías, las tergiversaron y muchas sectas quisieron tener la verdad y pelearon unas contra otras. ¿Pero qué? El Jesús lo que nos estaba diciendo es que su evangelio, para instalar ese reino de los cielos en el corazón de los hombres y en la tierra, iban a venir muchas luchas. Iban a coger su nombre para peleas, sacar espadas. En una misma familia, nosotros estamos viendo en la sociedad la misma doctrina que fundó Lutero, el protestantismo. Han salido muchos caminos, muchas iglesias, y muchas veces en un hogar encontramos católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, y no se ponen de acuerdo. Ya, que el Maestro Jesús sabía
que eso iba a suceder. Também se refere esse estudioso ao sermão profético, que se encontra no Evangelho de Jesus, em Marcos, número 13, versículos 1 a 32. De fato, essa informação de Jesus é fascinante, mas tudo quanto ele disse tem acontecido através da história, demonstrando que Jesus foi o mais notável profeta da humanidade. E na El más profeta, más notable, Jesús. Esa conferencia la hizo Divaldo en el 2012 en Australia, llamada Transición Planetaria. Ahí está el link para el que lo quiera ver completo. Entonces, ese sermón profético que dice allí Divaldo, aquí está un resumen, véalo. Oír guerra y rumores. Levantará nación contra nación. Seréis aborrecidos por mi nombre. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Meteoritos. Pueden caer meteoritos. Y ya han caído. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Entonces, fíjense ustedes del libro Pan Nuestro, donde Emmanuel nos explica esa frase: el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús no se refiere a un fin físico, que la tierra se destruya. Es de nuestra disciplina en nuestra transformación, buscando el camino excelso espiritual del reino de los cielos. Y para subir necesitamos alas de amor y de sabiduría. Pero hay que prepararnos todos los días con esfuerzo. No podemos seguir estancados. Y por eso, cuando Dios Jesús ve estancamiento, vienen estos momentos difíciles para hacer progresar a la sociedad. Entonces viene un sacudón para ver si despertamos. Entonces, aquí vemos al Maestro Jesús en el Templo de Salomón. Y allí, con sus apóstoles, ellos le pidieron señales de ese tiempo. Ya. Entonces él ve en ese momento las amarguras futuras de una ciencia sin Dios, de la tecnología sin alma, religiones sin amor. Entonces, esto vendrá por la invigilancia de todos nosotros. Entonces, nos sigue diciendo Amelia Rodríguez en el libro Cuando regrese la primavera, también escrito por Divaldo Pereira Franco, nos explica ese capítulo que ella le puso el nombre Jerusalén, Jerusalén. Ahí está en Mateo 12:37, Mateo 23:37, esa frase de Jesús: Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como las gallinas a sus polluelos, pero tú no quisiste? Entonces, ¿qué nos dice Amelia Rodríguez? Que Jesús se refería a toda la tierra. ¿Ya? Entonces, hoy la tierra, el hombre, se pone sandalias de vanidad, de crimen. Vemos las bombas que ocultan el sol y ellos no disponen de tiempo para ir a su casa, como sucedió en la bomba de Hiroshima o cualquier otra bomba. Y él dice que la luna se oscurecerá y se llenará de sangre. Cuando el cielo se oscurece, el sol se oscurece y la luna, puede ser que el satélite, que lo están teniendo ahora como base de cohetes, el hombre hoy o mañana podrá pelear en la luna y cubrirla de sangre humana. Por eso la vemos aquí roja. Ya, y eso el profeta Joel lo vaticinó. El profeta Joel lo dice que después derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, los ancianos tendrán sueños, visiones, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. El sol se oscurece por las detonaciones de las bombas, de las guerras, de los incendios, ya, y la luna en sangre. Será
que el hombre, ahora que está haciendo, renovando las aventuras, por decirlo así, las caminatas, quiere volver a caminar en la luna, haciendo estaciones espaciales. Y ya hay varios países, Estados Unidos, ya no es solo Estados Unidos, Rusia, China, Japón, la India, todos ellos quieren montar bases lunares. Aquí hay una siempre recorderis de los periódicos que de todos los aparatos que hoy Estados Unidos quiere y ya tiene cohetes ya listos. Ustedes ven aquí este gran cohete, aquí lo dice, el cohete que la NASA planea volver a la Luna. Tiene 64 metros de largo para llevar todos los programas nuevos, ya. Entonces, ahí está la futura carrera espacial. Y cuando Jesús dijo en el sermón profético de las caídas de estrellas, habla de los meteoritos. Vamos a ir rápidamente, que sí han caído meteoritos en la Tierra. Se estima que hasta la fecha se han encontrado y registrado más de 30.000 meteoritos en todo el mundo. Están compuestos de metal, roca o de ambos, y algunos llegan a pesar toneladas. Estos son los 10 meteoritos más grandes que se han encontrado en la Tierra. Número 10. Mundravilla 1. Es el meteorito más grande que se ha encontrado en Australia. Fue descubierto en 1966 por dos geólogos en la llanura de Nullarbor. Cerca de él, a 180 metros, se encontró otro meteorito de 6 toneladas, al que se le llamó Mundravilla 2. Está compuesto de hierro, níquel y grafito, y actualmente se encuentra expuesto en el Museo del Oeste de Australia junto con otros meteoritos. Número 9. Chupaderos 1. Se descubrió en 1852 en Chupaderos, en el estado de Chihuahua, México, aunque existen relatos y documentos del siglo XVI que demuestran que ya se tenía conocimiento del meteorito. Mide 2,5 metros y está compuesto de hierro y níquel. Actualmente se exhibe en el Palacio de la Minería de la Ciudad de México, junto con el meteorito Chupaderos 2, que también fue encontrado en la zona y pesa cerca de 7 toneladas. Número 8. Willamette. Fue descubierto en Oregón en 1902 y es el meteorito más grande que se ha encontrado en Estados Unidos. Es de tipo metálico, está compuesto por hierro y níquel y sus agujeros están formados por la acción de la lluvia. En el lugar del descubrimiento no hay ningún cráter, se cree que impactó en Canadá y fue transportado hasta Oregón por capas de hielo continentales llamadas Atlansis. La tribu de indios Clacamas de Oregón usaba el meteorito en rituales previos a la caza para reforzar sus armas. Actualmente se encuentra expuesto en el Museo Americano de Historia Natural. Número 7. Mbosi. Mide 3 metros de largo y 1 metro de alto y está compuesto de hierro y níquel con inclusiones de silicato. Fue descubierto. Número 2. El Chaco. Este meteorito es el más grande de América. Está compuesto principalmente de hierro y níquel y se estima que cayó hace unos 4.000 años a una velocidad de 14.000 km por hora. Su cráter fue descubierto en 1969 en Campo del Cielo, en la provincia del Chaco, Argentina, por habitantes de la zona. En 1980 la Fuerza Aérea Argentina desenterró el meteorito y lo depositó junto a su cráter, que tenía una profundidad de 5 metros. Cazadores de meteoritos y empresarios intentaron robarlo, pero su intento fracasó y desde entonces se lucha por la protección de la zona y su reconocimiento como patrimonio de la humanidad. Número 1. Jova. Es el meteorito más pesado y la masa natural de hierro más grande que se conoce sobre la superficie de la Tierra. Impactó en el lugar donde se encuentra hace 80.000 años. Está compuesto de hierro y níquel con trazas de cobalto, es inusualmente plano y mide 2,7 metros de lado por 1 metro de alto. Se encontró en 1920 en una granja llamada Jova West, en Namibia, cuando su dueño se topó con el meteorito mientras trabajaba la tierra. En 1987 el meteorito y el lugar donde se encuentra fueron donados al Estado y el gobierno abrió un centro turístico que es visitado por miles de turistas cada año. Que un meteorito golpee la Tierra es algo extraño, pero que lo haga y deje personas heridas es algo más raro todavía. Esto fue precisamente lo que pasó en Rusia y en esta era de teléfonos móviles y comunicaciones instantáneas y rápidas, el registro de este evento fue bastante amplio. Por lo menos 1.000 personas resultaron heridas en este incidente que ha captado la atención global.
Todos conocemos la teoría de la extinción de los dinosaurios por culpa de un asteroide. Surge entonces la pregunta, ¿podrá algún día repetirse ese evento? ¿Estamos poniendo suficiente atención a lo que ocurre en nuestro espacio? ¿Qué podemos hacer? Son todas preguntas que hoy trataremos de responder, pero eso no es todo. Otro asteroide está pasando en este momento, a esta hora, muy cerca de nuestro planeta. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, pero comenzamos con el registro de lo sucedido en las últimas horas en Rusia. Veamos. El cielo azul de Chelyabinsk, en el centro de Rusia, se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9:26 de la mañana, en plena hora de actividades. Desde un vehículo en movimiento quedó registrado el paso y la posterior caída del meteorito. Esta cámara de seguridad también logró apreciarlo. Otra cámara aficionada también lo captó. La caída y el estruendo del meteorito causó pánico. En este salón de clases también sintieron el estruendo. La caída del meteorito oscureció por algunos segundos las calles de la ciudad. Se calcula que cerca de 1000 personas resultaron heridas tras la caída del meteorito, que reventó los vidrios de casas y edificios. Hasta el momento no se registran personas muertas. El impacto de los fragmentos del meteorito que golpeó en 6 ciudades del centro de Rusia deja hasta ahora más de 1000 personas heridas. Entonces, miren ustedes, están cayendo meteoritos y este es un video de la NASA donde todo puntico blanco que ustedes ven allí es la cantidad de meteoritos que están cerca de la Tierra. Esto es del 31 de más de 9 millones, casi 2 millones de asteroides en el 2018 tenían cartografiado la NASA. Mírense ustedes, todas las piedras que están alrededor nuestro. Entonces, mírense lo que nos dice en la epístola segunda de Pedro, ¿qué nos dice aquí en esta frase? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, los meteoritos. Cuando el meteorito entra, arde, y cuando cae, también arde. Y nos dice Pedro en esta profecía que serán quemadas los cielos deshechos, los elementos quemados, se fundirán. ¿Qué funde? El fuego. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en estos momentos? Lo que dice aquí Pedro, el fuego. Generalmente estamos viendo incendios, ¿verdad? Incendios en los bosques, como estos de Australia, ¿verdad? Que pasaron hace poco. Hay gente que quedan calcinadas en discotecas y los famosos 30 niños del bus en Valledupar. ¿Sí? Que se están cumpliendo esas cosas que Pedro anotó allí, ¿verdad? Fíjense estos pueblos de Australia que mató tanto, bastante pero que fue arrancado. Ustedes se acuerdan aquí a los hombres eran no alcanzó para pagar pero
una calamidad. Aquí vemos todavía animales carbonizados en esa época, en ese incendio de Australia. Aquí se ve más o menos, fíjense, ahí sanando a los animalitos, las veterinarias. My role here is to deliver veterinary services to the animals that have been affected by DOC. Lo que Jesús anunció, lo que el apóstol Pedro en su epístola. Pasamos a la tercera parte, donde el Maestro Jesús nos habla en este capítulo que se llama La cizaña, donde Mateo anota la palabra de Jesús: dejad crecer a la cizaña y al trigo juntos. Después yo recogeré primero la cizaña, la voy a amarrar en manojos para quemarla. Eso está allí en el libro Viña de Luz, el capítulo 107. ¿Y qué nos explica? ¿Qué nos explica aquí Emmanuel? Que el Maestro Jesús nos muestra su tolerancia, su compasión por todos nosotros. Él no pierde la esperanza en que nosotros nos transformemos hacia el bien. Pero llega el momento en que llega la siega, la recolección, y hay que eliminarla, porque todo llega a su momento justo. Ya, entonces viene el progreso, y aquel que sigue dormido tendrá que despertar a través de aflicciones o de hecatombes. Y lo que el Maestro Jesús está destruyendo aquella sombra que nosotros todavía albergamos. Entonces, mas aqueles que são os portadores da mensagem apocalíptica asseveram que o Apocalipse de João narra o fim do mundo e mentem. Começa pela palavra Apocalipse. Toda vez quando nós pronunciamos o nome Apocalipse, ele traz dentro do seu bojo algo de terrível. No entanto, a palavra Apocalipse é grega, que significa revelação. Nada de tragédia, é a revelação dos acontecimentos que João pôde observar no estado de transe, quando na sua jornada no exílio na ilha de Patmos, por decreto do imperador de Roma. Nessa revelação, ele apresenta uma simbologia muito complexa a respeito do que seria o fim do mundo mau, dos tempos perversos, de uma humanidade sórdida, para dar lugar ao reino dos céus. Entonces, aquí en la conferencia en Australia, en el 2012, nos habla Divaldo del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, no es fin del mundo. ¿Ya? Eso fue el apóstol Juan cuando fue desterrado de la isla de Patmos, allá en Grecia, en el mar Egeo, para que se muriera ahí por orden del emperador romano. Él no muere, él recibe allí el Apocalipsis, y después de liberado, él se va a Efesios y de vez en cuando regresa a la isla y termina ese libro. Entonces, es allí, en el capítulo 20, mírese lo que dice: vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una cadena, y prendió al dragón y lo amarró por 1000 años y lo arrojó al abismo para que no engañase más a las naciones, y que después iba a ser soltado. Ustedes ven allí la foto del arcángel. Entonces, mírense ustedes que en el libro Pan Nuestro, Aplastando el Mal, el triunfo se producirá bajo los pies del hombre cuando nosotros, cada uno de nosotros, nos transformemos hacia la resurrección con Jesús, iluminando nuestros corazones, venciendo el egoísmo animal, el orgullo. ¿Ya? Entonces, mírense ustedes, aquellos que conocen el libro Francisco de Asís del Espíritu Milanés, que trata de la vida de Juan, porque el apóstol Juan, él reencarna como Francisco de Asís. Entonces aquí, ¿qué nos explican en este libro?
lo que pasó, que dice en el Apocalipsis, que Satanás es amarrado por 1000 años, pues toda una cantidad de espíritus todavía ignorantes del bien, hijos de Dios, pero todavía en el mal, fueron amarrados y llevados al fondo de la tierra. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús venía. El Maestro Jesús venía a la tierra y había que limpiar a la tierra. Ya. Entonces, aquí lo dice, para que descendiese la tierra, los ingenieros siderales limpiaron la atmósfera, porque esa cantidad de espíritus, que eran billones, no podían alterar la llegada del gran sol, del gran rey solar. Fueron 1000 años amarrados. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se... Entonces, a los 1000 años de la partida de Cristo, ellos son soltados, porque Dios le da oportunidad a todos sus hijos para que crezcan y para que cambien. Ellos, esa cantidad de espíritus que fueron soltados, ellos hacen las cruzadas y la Inquisición. ¿Ya? Entonces ellos estaban esperando salir de esa prisión, que serían liberados. ¿Ya? Pero Dios de todo mal saca un bien. Y nos sigue explicando en el libro Miramés de Francisco de Asís. ¿Ya? Entonces ellos, viene la Inquisición y peleaban contra los musulmanes para rescatar y que el sepulcro de Jesús. En 1095, el Papa Urbano II da el grito de guerra contra los musulmanes. Después de 1000 años de cristianismo, se abrieron esas puertas para que ustedes se den cuenta que hay un capitán, que hay un maestro, que hay un rector, que hay un gerente, un presidente, como se quiera llamar, que dirige la tierra, y que pueden ser los espíritus hijos de Dios muy malos, pero cuando hay una autoridad, la autoridad manda. Y ellos fueron encerrados y fueron liberados, pero de la oscuridad nace un bien. Y mírense ustedes lo que nos dice en el libro de Francisco de Asís. Pedro el eremita fue de los jefes inmediatos de esas ciudades del mar, de las profundidades de la tierra. Él era God. Ya, y que Juan Evangelista lo identificó. Entonces, son 1000 años en que Satanás debe quedar suelto, pero ellos tendrán que desocupar la casa. Ya, porque aquí se quedarán los que muestren cambio. Por eso, en uno de los libros de la doctrina espírita, Perturbaciones Espirituales, ahí está escrito en el capítulo 1 llamada Intercesión Providencial, que ya está la transición y están volviendo a nacer esos espíritus. Se le dieron oportunidades, no respetaron, fueron déspotas, asesinos, bárbaros, fanáticos religiosos, vengadores, burlarse de lo espiritual. Ya, entonces ellos se les fue dando poco a poco, Dios le va dando oportunidad a sus hijos hasta que hay un plazo. Ya el plazo se cumplió. Bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Se quedarán en la tierra los que verdaderamente muestren mansedumbre. ¿Ya? Entonces, mírense lo que nos dice Manuel Filomeno y Miranda en este libro, Amanecer de una nueva era. Nos dice que en la página 200, el cuarto jinete del Apocalipsis es la drogadicción. Imagínense ustedes. Entonces, hoy la tierra está sitiada, vilipendiada, atacada de toda forma.
hay lujuria, destrucción. ¿Y de qué se valen esas entidades que están en el mundo espiritual y que también reencarnan? De nuestros demonios internos. ¿Ya? La invigilancia. Entonces, miren ustedes el libro Transición Planetaria de Chico Javier. Él, en un programa que hubo en 1971 y que fue transmitido por la televisión de Sao Paulo para todo el Brasil. Este programa lo pueden ustedes buscar allí en YouTube. Aquí nosotros, él en ese programa y en el libro, él nos dice que las mudanzas más fuertes 2019, 2020, 2021. Eso está en el libro y está en 1971. Él lo dijo en un programa de televisión llamado Pingafogo. Ahí ustedes lo pueden ver. Ustedes ponen en YouTube Pingafogo y ahí encuentran. Entonces, mírense en el año 2021 y estos. Entonces, en el libro de los espíritus, en la pregunta 178, está esta pregunta: ¿puede Dios enviar a los espíritus más rebeldes a mundos inferiores? Pues claro que sí. Claro que sí. Ya eso se cumplió en el paraíso perdido. 4 razas fueron traídas de planetas de felicidad de un sol llamado Capella. Y estas razas llegaron a la Tierra recibidas y traídas por Jesús para su transformación. Y así como esa época, hace 40, 60 mil años, está pasando en el nuevo cambio evolutivo. Porque ya a los 20 siglos, 2000 años, el mensaje espiritual del Maestro en la Galilea se cumplirá en el 2030. Por orden superior, reencarnarán los espíritus que muestren mansedumbre. ¿Ya? Por eso, en ese momento, en el libro Transición Planetaria, Geraldo Lemos Neto le pregunta a Chico, ya, y Chico Javier le dice que después del año 2000 de la era cristiana, los espíritus empedernidos en el mal y la ignorancia no recibirán más el permiso de reencarnar. Y eso lo vaticinó Jesús en el Sermón de la Montaña cuando dijo: bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. En el libro de los espíritus, la pregunta 55 nos dice, los espíritus superiores, que el hombre no es el único en la creación. Creemos orgullosos que somos el único planeta habitado y que Dios puede enviarnos a otros planetas inferiores si así Él lo manda, porque no nos hemos transformado. Entonces, ya esto estaba vertido en el libro de la Génesis, uno de los libros de la codificación espírita, ya, sobre los acontecimientos de la regeneración de la humanidad. Ya, es una renovación para toda la tierra, porque va a haber un nuevo orden. Entonces, en ese momento, así como lo dice el libro Transición Planetaria de Manuel Filomeno, ya, están bajando espíritus de luz que ya están encarnados en la tierra y que muchas veces vienen de la estrella Alción, de las Pléyades. ¿Ya? Entonces, están colaborando con el Maestro en toda esta transición. No es la primera vez que se reciben viajeros de otros planetas. Eso ya sucedió. En el libro Obras Póstumas de Kardec, en el año 1866, nos dicen que los tiempos han llegado. Ya, que la Tierra tiene que progresar, que es el fin del mundo moral, del prejuicio y del egoísmo, porque viene el reinado del bien, para que llegue la felicidad todos los espíritus que no se transformen bajo el Evangelio de Jesús serán retirados del planeta. Ya, porque ya no volverá a suceder la reencarnación de los espíritus que no se transformen, porque vendrán espíritus adelantados. Y estamos viviendo, como dice aquí, los elementos de las dos generaciones se confunden. Se va una era y viene la otra. No habrá cabida para los espíritus rebeldes. Ya, muchos seguirán en la ceguera
Hagan luchas, pero de ese error está su propia perdición. Cogen la destrucción, trayendo males, calamidades, pero precipitarán el advenimiento de la nueva era. Eso está en el libro Horas Póstumas. Por eso hay muchas categorías de mundos habitados, como Jesús lo dijo. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Mundos primitivos de expiación y pruebas como el que está en la tierra, pero ella ya va a pasar al mundo de regeneración. Mundos felices, mundos celestes. Entonces, el Evangelio sobre el Espiritismo nos habla del capítulo 5, capítulo 5, eso. Ya, hoy estamos en un mundo de expiación, pero ese es nuestro destino. Espíritus inveterados en el mal, orgullosos, vanidosos, egoístas. Tenemos que llegar a un mundo de expiación y sufrimiento para transformarnos. Ya, entonces, hoy sufrimos y nos preguntamos por qué tanto sufrimiento y dolor. Porque estamos en un planeta de categoría de expiación, porque todavía nos falta cambiar. Si fuéramos buenos, naceríamos en un mundo celeste de felicidad. Entonces, el mismo libro del Evangelio, el mismo capítulo, el ítem 16 nos lo dice. Hay muchos mundos mejores o miserables, mundos regeneradores. Ya, entonces, hay muchos planetas habitables. Hay, como la NASA nos está descubriendo, ya van más de casi 5,000 planetas. Entonces, aquí lo dice el libro Génesis en el capítulo 18. Estamos entrando en un periodo de transformación, ¿ya? Y que las leyes de Dios se cumplen, no son leyes caprichosas. Ya, los tiempos señalados por Dios ya llegaron. Y lo que Jesús de Nazaret mostró en el sermón profético, ya estamos allí. Ya, el bien reinará en la tierra, se encarnarán espíritus mejores. Los hombres malos morirán y serán separados del planeta Tierra. Y mírense que el capítulo 12 de Lucas, Jesús lo dijo. ¿Cómo nos reconocéis este tiempo? Lucas 12. Y nos dice, ¿cómo pronosticas que va a llover? Ves la nube, ves un viento frío, que sopla el viento, que hace calor. ¿Cómo nos distinguéis el tiempo de cambio, de transformación? Por eso, la cuarta parte, la parte ya final de la charla, para terminar, nos muestra en el libro de los Espíritus la pregunta 783, la ley del progreso. Ya, Dios, si ve que el pueblo se estanca, lo sacude. Ya, y que esas calamidades es para adelantar con más rapidez la regeneración moral de todos nosotros, ¿verdad? Mírense ustedes recordando el 11 de septiembre del 2011, la caída del World Trade Center. En ese entonces yo sentí que venía ya la parte final que Jesús anunció. A partir del 2011 ya empezó la parte final de las profecías del maestro. Han venido tsunamis, vendrán terremotos, la peste que estamos viviendo. Mírense ustedes recordándole con esas fotos los incendios allá en Nueva York, los aviones, los huracanes de Bahamas en el 2019. Acuérdense, mírense en este video, una toma después del huracán, cómo quedó la isla de Bahamas destruida totalmente. El huracán se estacionó como 4 o 5 días y no caminaba, entre comillas. Mírense usted ese video. Entonces, ¿qué nos dice el libro Perturbaciones Espirituales de Manuel Filomeno Condivaldó? Que las huestes del Señor, aquí hablamos de huestes de maldad, como dice Pablo de Corintios, pero ahí están las huestes buenas que están trabajando con Jesús. Mírense ustedes en el libro Perturbaciones Espirituales. En ese entonces, mírense ustedes que vendrán enfermedades, virosis extrañas. Eso estaba anunciado. Ya, y Jesús lo dijo en Marcos 13. O sea, estos virus, la doctrina espírita en este libro, Perturbaciones Espirituales, aquí lo puso
virosis. Miserabilidade do ser terrestre Video de Divaldo. trouxe pequeno monstro, invisível a olho nu, que foi soprado sobre a terra, a fim de que as nossas paixões pudessem temê-lo, porque nenhuma arma seria capaz de o vencer nas primeiras movimentações do planeta em todas as nações. E penso que esse vírus, vitalizado pelos pensamentos desarvorados das criaturas humanas, pelas ideias de ódio, de presunção, pelos desejos vãos, da falsa expectativa da eternidade para o corpo, sempre frágil, que pode ser consumido por um alfinete infectado, pela picada de uma serpente ou pela picada de um inseto. Eu tenho a impressão de que o coronavírus foi o segundo elemento que Deus mandou recentemente, apiedados de uma guerra calamitosa e total, em que o planeta terrestre atrasaria infinitamente o seu processo evolutivo. Então a guerra nuclear, que atingiria algumas das nações poderosas e arrastava as demais na sua caudal de misérias, foi substituído por esse vírus invisível que nos ataca a todos, em particular àqueles que talvez por uma afinidade psíquica, neste mundo no qual nós somos co-criadores com o Criador, para nos chamar a atenção e respeitar as soberanas leis, porque nenhum de nós é capaz de imaginar a gravidade dos dias em que nós estamos vivendo. E seria de perguntar-se: que fizemos do Evangelho de Jesus, desde que ele se foi, naqueles dias em que conviveu conosco, não nos deixou órfãos. Ele prometeu que mandaria um advogado para interceder por nós, um consolador. Ustedes ven allí en esta conferencia en el Brasil que Jesús prometió enviar al Consolador, que recordaría sus palabras y diría otras más que en aquel entonces no los decía. Hoy tenemos la doctrina de los espíritus. Aquí tenemos a este gran medium, este gran propagador del cristianismo redivivo, diciéndonos que este virus llegó porque venía una guerra nuclear, y para evitar esa guerra que iba a destruir mucho y atrasar mucho a la humanidad, dejando mucho daño a la naturaleza, vino este virus a transformar, a cambiar. Eso es lo que está diciendo él ahí. Y yo me acuerdo para esta época, cuando salió el virus, hubo la muerte de un gran general del ejército por allá por Irán, y ya iban a tomarse las venganzas. De hecho, yo pienso que por allí eso sí va a formar una guerra. Eso es lo que nos está diciendo hoy Divaldo. Se cambió una cosa por otra. Ya, en este pequeño video, salió mucho en 2019 porque decían que salían por todo hasta el Caracol. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra.
será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Entonces, en la revista Fórmula Espírita, que dirigía a la doctora Marlene Nobre, ahí está una entrevista que le hacen a Geraldo Lemon Nemo, que era un compañero asistente de Chico Javier, y que él fue el editor de los libros, de una editora que sacaba los libros de Chico Viña de Luz en Belo Horizonte. Él era el compañero de Chico desde que tenía 18 años, este muchacho, y era el colaborador de él, y esta es su esposa, que es la hermana del gran asistente de Chico, que fue este señor. Ya, Vivaldo da Cunha. Entonces, aquí vemos a estos tres personajes, Chico, Geraldo y el que hacía los libros, que manejaba la editorial de Chico. Fazendo essas previsões, vemos a Geraldino. relembra um pouco dele. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. E essa data limite, Geraldo, que dá até um frio na barriga. Aquilo que ele falou no programa Pinga Fogo em 1971, se a humanidade vencer esse período dos próximos 50 anos, vencer a tendência belicista das grandes nações, sem nos lançarmos a uma guerra de destruição nuclear que seria devastadora, que teria consequências imprevisíveis para a própria humanidade, se e somente se a gente vencesse esse período, aí nós entraríamos num ciclo virtuoso de desenvolvimento científico, tecnológico, médico, espiritual e também socioeconômico e político na humanidade, para que em 2055... Entonces, aquí está, esto es de la revista Fórmula Espírita, eso que estaba diciendo él. Los 50 años se cumplieron del 20 de julio, aunque el hombre llega a la luna, y julio de 2019. Entonces, allí no ha habido guerra, entonces se ha dado se dieron 50 años de moratoria por todas las entidades siderales por pedido de Jesús de Nazaret. Ya, entonces Jesús de Nazaret intervino por nosotros, por el planeta Tierra, para que tuviéramos 50 años, porque la primera reunión fue en el 1938. Y entonces, el maestro intercedió y logrando que en estos 50 años no hubiese esas guerras nucleares y por lo tanto la comunidad planetaria terrestre ser admitidas en las sociedades sideral del sistema solar y ser ayudada por la llegada de otras razas, de otras entidades, de otros mundos avanzadas para ayudar para la transformación, para la regeneración. Ya. Entonces, todas las acciones kármicas para que iban a finalizar en el siglo pasado fueron suspendidas por misericordia de Dios, pero porque Jesús de Nazaret intercedió de nuevo por nosotros. Entonces, por eso aquí, en una entrevista que le hace, la vamos a pasar muy corta, Olá, Marlene Nobre, a doutora Marlene Nobre, já desencarnada, mais uma edição do nosso programa televisivo Portal de Luz en São Hoje Paulo. nós vamos ter um programa Hace un programa importante donde ella le pregunta ¿qué coisa que aconteceu durante o século XX, notadamente após a Segunda Grande Guerra Mundial, preocupou estes outros seres, dirigentes de outras comunidades planetárias, tendo em vista ainda a nossa situação moral, tão eivada de compromissos sombrios, de enganos, de ilusões do materialismo terrestre. Mas o próprio Cristo, segundo Chico nos informou,
foi quem advogou a nossa causa. Sempre ele, não é mesmo? Ainda e sempre, uma última vez foi Jesus quem pediu misericórdia em nosso favor. Nossa. Então, aquela... Foi ele que advogou a nossa causa, né? Exatamente. E segundo Chico disse, é mais uma dívida de gratidão que a humanidade terrestre tem com ele. Porque naquele instante, segundo Chico nos disse, eles conversaram muito, dialogaram, debateram os temas do futuro e o Cristo sugeriu que se nos fosse dada uma moratória de 50 anos. 50 anos, então, é julho de 1969 a julho de 2019. É exatamente. Isso. Esta foi a solução que o Cristo encontrou para que nós tivéssemos tempo para chegarmos a um equilíbrio maior em nossas relações sociais e coletivas. Acontece que o Chico nos disse que algumas outras potências angélicas do sistema não queriam dar esse prazo, não é? Então, daí a nossa maior dívida de gratidão ainda com Cristo, porque ele se empenhou nisso. Ele conseguiu. Ele, então, conseguiu, porque, segundo Emmanuel nos informa no livro A Caminho da Luz, o Jesus Cristo é uma das potências angélicas, um dos seres angelicais que participam da comunidade do sistema solar, não é? E já o era há 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando ele recebeu a Terra para moldar, cinzelar y... Entonces, miren ustedes. Hola, amigos. Aquí ustedes se dan cuenta, en el libro Camino de la Luz, de un libro de Chico de la Doctrina Espírita, en el capítulo 24, esa reunión que hubo Jesús, ya se reúnen por segunda vez y de nuevo la tercera vez. Este libro fue escrito en 1936, este libro de Camino de la Luz, y ya estaba eso escrito de la reunión que iba a haber después, donde Jesús pide la moratoria. Y que también estaba escrito en el capítulo 6, que se llama Hace 2000 años. En Hace 2000 años, este libro que muchas veces se lo han leído y que también acá muchos lo han estudiado y que Abel el otro día lo habló del libro. Allí en el capítulo 6 Jesús le dice a los cristianos, los mártires, cuando los mártires del circo romano mueren y todo ese espíritu se van reuniendo en el mundo espiritual, Jesús llega y dice estas frases, que un soplo de verdad y vida barrerá la tierra, ya vendrán sufrimientos, porque la tierra ya estará cansada de recibir fluidos venenosos de sus habitantes, y el mismo planeta protestará contra la impenitencia de los hombres. Las entrañas se rasgarán, o sea, terremotos, cataclismos, nubes de dolor, tempestades de lágrimas, pero la misericordia de él contemplará su rebaño. Entonces, aquí también en este libro, escrito hace muchos años, están esas palabras de Jesús. Y ya para terminar, ponemos esta frase del Evangelio: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, la puerta estrecha, la vemos aquí, la puerta ancha. Mateo 7. Donde los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿serán pocos los que se salvan? Él nos habla de entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Entonces, porque ancha es la puerta de la perdición, ¿verdad? Entonces, esa puerta estrecha ya nos habla, nos confirma el pasado del alma, las vidas sucesivas, la cantidad de mundos habitados, ¿ya? Entonces, ahí vemos lo que cada ser humano vivirá según la elección que hagamos. En el libro Espíritu de la Verdad nos dice que la puerta estrecha es el acierto espiritual, o sea, del sacrificio, la renuncia de las pasiones. Y la puerta amplia es el desequilibrio, porque tenemos que reparar. Entonces, si estamos de este lado
De la muralla tenemos el pasado y el presente. Más allá de la muralla, el futuro y la eternidad. ¿Verdad? Aquí, como yo lo decía aquí. De este lado de la muralla, el pasado y el presente. O sea, en este pasado y presente, ¿qué haces de tu vida? ¿La puerta ancha de las perdiciones o vas a la puerta estrecha del sacrificio, del amor, del perdón, de no tener venganza? Entonces, este es el futuro para acá. Si entras, eliges la puerta ancha, va a tener un futuro de dolor, porque tendrás que reencarnar con dolores. Si eliges la puerta estrecha, pasarás al mundo espiritual y llegarás a una morada de felicidad. Por eso nos dice, de aquí la siembra de hoy, mañana de aquel lado de la puerta la cosecha. Todos tenemos que atravesar una de las puertas. La puerta amplia, la ilusión. Tenemos que reparar en las siguientes vidas. La puerta estrecha es salimos del error. Salimos de esos milenios de dolor, sembrando el dolor. Como hijos pródigos reconocemos nuestras faltas y decidimos entrar por la puerta estrecha. Entonces, hoy ese es el momento de elección. ¿Cuál puerta vamos a escoger? ¿La amplia o la estrecha? Pero siempre va a haber esperanza. Esperanza es la luz del cristiano. En el libro Viña de Luz tenemos este capítulo hermoso, Esperanza. Están el rechinar de dientes, como dice Jesús, llanto y crujir de dientes en las sombras. Pero hoy se ven que hay personas que niegan la esperanza, que anula la esperanza, que nada se puede, pero viene la esperanza a despertar propósitos diferentes para abrirnos entendimiento. Ya, Jesús sabe que nosotros no siempre vamos a acertar por entero. Por eso la esperanza es uno de los cánticos sublimes del Evangelio de su amor. Entonces, por eso, Pedro, en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, dice esto. Porque nosotros esperamos que es esperanza. Tenemos las esperanzas de que Jesús está cumpliendo sus promesas. Como siempre, todas las ha cumplido. Como prometió, el envío del Consolador y ya llegó a la tierra. Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mañi. Bueno, ya empecé diciendo el doctor Manuel Barbo, ya voy por Mañi, así que gracias por esta tan bien documentada conferencia sobre los tiempos que estamos viviendo. Y realmente, a pesar de que hemos tenido familiares y amigos que han caído con la pandemia, pues es esperanzador saber que es un sustituto de una guerra nuclear, ¿no? Donde hubieran sido muchos más las víctimas. Entonces, bueno, gracias por traernos, como siempre, con cariño esta revelación, estos anuncios. Espero que el resto del auditorio, como yo, esté así, igualmente satisfecho. ¿Habrá tiempo para una pregunta? Claro, todas las que quieran, seguimos aquí. Bueno, todas las que quieran, no, pero leyendo los mensajes de Carolina, de Alma Polo, de varios. Bueno, entonces, alguien que quiera preguntar algo, por favor, no serán muchas porque ya estamos extendidos en el tiempo, pero sí por lo menos una o dos. Nancy Aguilera. Adelante, Nancy. Bueno, muchas gracias, la verdad, sin palabras, demasiada confirmación de los hechos. Me queda una pregunta y una interrogación realmente. Hace muchos años tuve oportunidad de que alguien me informara que precisamente revisando lo que nos está sucediendo en Zacarías 13, lo dicen textual, que después de pasadas todas estas épocas que estamos viviendo, desaparecerán, pues para que realmente la tierra, lo dice pues en palabras bíblicas, pero la interpretación,
entre en verdadero momento de regeneración, tendrán que desaparecer 2/3 partes de la humanidad y 1/3 parte de la Tierra. Eso siempre me ha dejado, pues, cuestionando muchas cosas, de qué manera podrán dar esas. Pues ya estamos viendo que la gente desaparecerá por muchas circunstancias, pero la Tierra, ¿cómo sería esta situación del planeta? Que si nos puedes informar algo. Ya lo dije, bajo la tutoría del Maestro Jesús, como está escrito en el capítulo 1 de Juan, que Jesús construyó el planeta. Y él es el astronauta, como dice Divaldo, es nuestro capitán. Y muchos de los que estamos aquí en este planeta fuimos exiliados, sacados de otros mundos, porque allá éramos el desorden. El Maestro Jesús nos recibe, hijos pródigos. El mundo tiene, como la ciencia lo dice, más de 4.600 millones de años. Mírese todo el tiempo que el Maestro Jesús, por eso él dice, Padre, en los olivos, cuando él hace la oración, dice, Padre, yo existía antes que el mundo existiese, porque yo vi la luz antes que este mundo existiese. Entonces, el Maestro tiene 4.600 millones de años haciendo la tierra y adecuándola para recibirnos a nosotros, hijos pródigos, hijos rebeldes, ingratos, insatisfechos. Y tenemos más de 40, 60 mil años, algunos y otros más, porque ya desde antes que vinieran las razas egipcia, la hebrea, la india, que es la Aria, la India o la Aria, y la Aria acá de Europa, ya han pasado otras civilizaciones. Entonces la Tierra va hacia un cambio, una transformación moral. No es que el planeta va a sucumbir, se va a partir en dos, ni va a desaparecer, no. Hay allí una regeneración moral, va a ser un mundo de felicidad, un mundo de paz, ¿sí? Ya lo dije allí, la limpieza de la cizaña del trigo. Aquellos espíritus considerados como trigo quedarán en el mundo espiritual, en la psicoesfera del planeta, para volver a reencarnar. Aquellos espíritus que evolucionan y quieran volver a sus planetas de origen, donde están muchos afectos, regresarán por permiso de Jesús. Aquellos espíritus que están contribuyendo, que vienen de las Pléyades y otros que están colaborando, regresarán a sus mundos de origen. Aquellos que no vibraron con el amor de Cristo, espíritus empedernidos, irán trasladados, desterrados a un mundo de exilio, donde volverán a iniciar. Como decía el Génesis cuando habló de esos espíritus que del paraíso perdido, volverás a parir el vientre con dolor, conseguirás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. Esos son los ángeles caídos. Los ángeles caídos que dice el Génesis, que está escrito ahí en capítulo 6. Entonces, el planeta está en este mundo, en este momento, en ese tiempo, ya hemos destruido bastante el planeta, contaminación, podrán haber más terremotos, volcanes, podrán caer estrellas del cielo, como dijo el maestro, que son meteoritos, que podrán ocasionar fuegos, tsunamis, en caso que la piedra caiga en el océano. Pero todos son cambios ya predichos por él para la limpieza del planeta. Podrán haber algunas guerras con algunos artefactos que podrán producir también otros incendios, pero todo ya está manejado por el maestro, porque es el divino constructor. Entonces, mírense que cierro con la frase de esperanza. Hay una esperanza para todos, una esperanza que tenemos a Jesús ahí manejando esta barca, y que solamente tenemos que perseverar en el bien, siempre en el bien, haciendo el bien, predicando el bien, viviendo el bien, perdonando, avanzando, estudiando, para ser tenidos en cuenta, o quedarnos aquí, o si queremos ir a otro mundo más avanzado, o regresar del planeta del cual fuimos retirados, por misericordia de Dios y de Jesús. Bien, muchas gracias. Una última pregunta, entonces. ¿Alguien más que quiera consultar algo de esta interesante? Acuérdese que el libro Transición Planetaria, quien se lee el libro Transición Planetaria, el primer capítulo habla
de la venida de los pleiadianos. El Maestro Jesús pidió a la comunidad de los pleiadianos, de la estrella de Alción, la venida a la tierra, para ayudar en la construcción de ese hombre nuevo, ese cuerpo que tenía que tener un cerebro de 1500 gramos, porque el primate que estaba acá, el que nació en la tierra, tenía 800 gramos. Entonces fue por encargo de Jesús, ahí está anotado en ese capítulo, el trabajo de esos ingenieros siderales, bajo la dirección de Jesús, de ese nuevo hombre que venía para recibir a esos habitantes de otros planetas mucha inteligencia pero poca moral. Entonces la historia está llena de una cantidad de ejemplos en las diferentes civilizaciones, la llegada de extraterrestres. Eso, que unos quieran cerrar los ojos, eso no importa, pero eso está escrito en la historia de las grandes civilizaciones. Y eso está allí. Y es la historia de la Tierra. Es la historia de la Tierra. Y quien quiera leer algo de un científico como el doctor Brian Weiss, en su libro, el quinto libro que se llama Muchos cuerpos, una misma alma. Léanselo el capítulo que se llama Patris, la seguridad. Muchos cuerpos, una misma alma. En ese capítulo, no sé si es el 7 o el 9, pero se llama Patris, la seguridad. El doctor Brian Weiss en Miami le hace la lectura de vida a este muchacho, Patris, muchacho díscolo, que no triunfaba, no sabía qué estudiar. No sabía qué carrera pasaba. Su padre tenía dinero y le pagaba una carrera y otra y no la terminaba. Hasta que llega acá donde Brian Weiss, y él en la vida, ahí en la lectura de vida sucesiva, él dice, vengo de otro planeta. Venimos en nuestras naves. Yo soy el director de esta aventura o de este viaje. Y venimos a entrar a la Tierra porque hemos destruido nuestro planeta. O sea, en la Tierra hay naufragios siderales, hay destierros de otros planetas, como muchos de nosotros. O sea que hay de todo tipo. Entonces, naufragios que pudieron sus naves caer acá, pudieron destruir sus planetas y Jesús los recibió. O sea, aquí hay de diferentes planetas. Entonces, como algo científico, búsquense el libro Muchos cuerpos, una misma alma de Brian Weiss, que lo venden en cualquier librería, y léanse ese gran testimonio. O sea, que es cierto que aquí en este planeta, de diferentes soles, de diferentes sistemas solares, hay civilizaciones a través de la historia que han venido. Entonces, es nuestro maestro, el director, el creador de este planeta, y nos ha recibido. Y él nos quiere llevar a un puerto seguro. Tenemos que tener buena voluntad, confiar en él, entregarnos a él. ¿Qué es entregarnos a él? Practicar su evangelio, todo lo que él nos dice. Bueno, Mañi, entonces te pedimos que cierres esta reunión tan maravillosa con una oración. Bueno, gracias, Abel, por este espacio que nos das. Y gracias a todos los que estuvieron allí en la que se invirtió para alimentar el espíritu de ese pan que hoy llega a nosotros.